¿Alguna vez has visto cómo un simple gesto de bondad puede cambiar para siempre el destino de una familia completa? En una fría mañana de invierno en Monterrey, una niña de apenas 5 años se detuvo en seco frente a una escena que partiría el corazón de cualquiera. Una madre durmiendo en el suelo del parque, abrazando con fuerza a su pequeña hija para protegerla del frío que calaba hasta los huesos. Lo que sucedió en los siguientes minutos no fue casualidad, fue el inicio de una historia que te hará creer nuevamente en los milagros de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que esta familia vivió te tocará el alma de una manera que jamás olvidarás. Alejandro caminaba despacio por el Parque Fundidora aquella mañana de diciembre, sosteniendo con firmeza la mano pequeña de Isabela, su hija de 5 años. El frío cortaba el rostro y el aliento se convertía en nubes blancas que desaparecían en el aire. Era sábado, y ese paseo matutino se había convertido en su ritual favorito desde que la niña tenía 3 años. Isabela iba contenta, envuelta en su chamarra gruesa, hablando sin parar sobre los patos del lago y las ardillas que corrían entre los árboles. Alejandro sonreía mientras escuchaba esa vocecita aguda que llenaba su mundo de luz. A sus 41 años, ese hombre de complexión fuerte y mirada serena había aprendido a valorar cada instante con su hija. La vida le había enseñado, de la forma más dolorosa, que nada es para siempre. Por eso caminaba sin prisa, disfrutando el momento, sin imaginar que en pocos minutos su vida entera tomaría un rumbo completamente diferente. El parque estaba casi vacío a esa hora. Solo algunas personas hacían ejercicio a lo lejos y el sonido de los pájaros llenaba el silencio. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro sábado. De pronto, Isabela se detuvo en seco. Su manita se tensó entre los dedos de Alejandro y sus ojos grandes se abrieron como platos. El hombre siguió caminando 2 pasos más antes de darse cuenta de que su hija ya no avanzaba. Se volteó extrañado y la vio completamente quieta, con la mirada fija hacia un rincón del parque, cerca de un muro de piedra cubierto de hiedra. La expresión de la niña había cambiado por completo. Ya no era la alegría de hace un momento. Ahora sus ojitos se llenaban de algo que Alejandro no lograba descifrar del todo, una mezcla de sorpresa, confusión y algo más profundo. Él se agachó a su altura, preocupado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con ternura, acariciando su cabello castaño. Isabela no respondió de inmediato, solo levantó su dedo índice tembloroso y señaló hacia el muro. «Papá», susurró con voz quebrada, «ella está durmiendo en el suelo con su niña». Alejandro sintió que algo le oprimía el pecho. Siguió la dirección del dedo de su hija y entonces la vio. Encostadas contra el muro, envueltas en un cobertor fino y raído que apenas cubría sus cuerpos, estaban una mujer y una niña pequeña. La mujer, de unos 30 años, dormía sentada con la cabeza inclinada hacia un lado. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta despeinada y su rostro mostraba el cansancio de quien ha pasado noches sin descanso verdadero. En sus brazos, acurrucada como un pajarito herido, dormía una pequeña de la misma edad que Isabela. La mujer la abrazaba con tal fuerza que parecía temer que alguien fuera a arrebatársela. A su lado había una mochila vieja, desgastada por el uso, y nada más. Ni bolsas de comida, ni cobijas extras, ni señal alguna de que tuvieran un lugar a donde ir. El silencio que la rodeaba era más elocuente que cualquier palabra. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había visto pobreza antes. Había pasado junto a personas en situación de calle, pero nunca tan de cerca, nunca con los ojos inocentes de su hija observando la misma escena. Tragó saliva, buscando las palabras correctas para explicarle a Isabela lo que estaban viendo. Pero antes de que pudiera decir algo, la niña volvió a hablar. «Papá, ella tiene frío», dijo Isabela con los ojos llenos de lágrimas que apenas podía contener. «Mira, está temblando». Y tenía razón. Incluso desde esa distancia, Alejandro podía ver cómo el cuerpo de la mujer se estremecía levemente, luchando contra el frío de la mañana. La pequeña en sus brazos también temblaba, y su respiración formaba pequeñas nubes que se disolvían en el aire helado. Alejandro se incorporó lentamente,
sin saber qué hacer. Su instinto le decía que debía ayudar, pero su mente racional le advertía que debía tener cuidado, que no conocía la situación, que debía proteger primero a su propia hija. Miró a Isabela, quien seguía con los ojos fijos en aquellas dos figuras dormidas. La expresión en el rostro de su pequeña era algo que jamás había visto antes. No era lástima simple, era empatía pura, un dolor compartido que nacía desde lo más profundo de su corazón infantil. «Papá», volvió a decir con voz temblorosa, «no podemos dejarlas así, ¿verdad?». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Entonces sucedió algo que cambiaría todo. Isabela, sin pedir permiso, sin esperar respuesta, soltó la mano de su padre. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Isabela, espera», alcanzó a murmurar, pero la niña ya caminaba con pasos decididos hacia aquellas dos personas dormidas. Su corazón de padre se aceleró. Extendió la mano para detenerla, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Observó, paralizado, cómo su hija se acercaba despacio, con cuidado de no hacer ruido. Isabela se detuvo frente a la niña dormida y la observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con movimientos lentos y deliberados, comenzó a quitarse su propia chamarra. Alejandro dio un paso al frente, alarmado. «Isabela, te vas a enfermar», susurró con urgencia. Pero su hija no lo escuchó, o tal vez decidió no hacerle caso. Con una ternura que partía el alma, Isabela extendió su chamarra y cubrió con ella a la pequeña que dormía en brazos de su madre. La niña se movió levemente, acurrucándose más bajo el calor inesperado. Y entonces Isabela se inclinó y susurró algo que Alejandro jamás olvidaría. «No puedes dormir con frío. Mi papá siempre dice que eso lastima el corazón». Las palabras de Isabela flotaron en el aire frío de la mañana como una plegaria. Alejandro las escuchó con claridad absoluta y sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal directo en el pecho. Aquellas eran sus propias palabras, las mismas que le repetía a su hija cada noche de invierno cuando la arropaba en su cama. «El frío lastima el corazón, mi princesa», le decía mientras ajustaba las cobijas alrededor de su cuerpecito. Jamás imaginó que Isabela tomaría esas palabras tan en serio, que las convertiría en un principio de vida. Ahora su hija, temblando apenas con su suéter delgado, acababa de regalar su única protección contra el clima a una desconocida. El hombre dio 2 pasos hacia adelante, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. No era un hombre que llorara fácilmente. Había pasado 3 años construyendo una coraza de fortaleza para poder criar solo a Isabela, pero en ese instante, viendo a su pequeña inclinada sobre aquella niña dormida, sintió que todo dentro de él se quebraba, no de dolor, sino de un orgullo tan profundo que casi no podía respirar. Isabela se quedó ahí unos segundos más, asegurándose de que la chamarra cubriera bien a la pequeña desconocida. Ajustó las mangas con cuidado maternal, con una delicadeza que no parecía propia de una niña de 5 años. Alejandro la observaba desde su posición, a unos metros de distancia, sin atreverse a interrumpir ese momento sagrado. Algo extraordinario estaba sucediendo frente a sus ojos, algo que iba más allá de la simple bondad infantil. Era como si su hija estuviera siendo guiada por una fuerza superior, como si Dios mismo hubiera puesto en su pequeño corazón la misión de estar exactamente en ese lugar, a esa hora precisa. Isabela se incorporó y volteó a ver a su padre. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, pero sus ojos brillaban con una luz especial. «Ya está mejor, papá», dijo con una sonrisa satisfecha, como si acabara de completar la tarea más importante de su vida. Alejandro caminó hacia ella. Se quitó su propio suéter y lo colocó sobre los hombros de su hija. «Eres la niña más linda que existe», susurró abrazándola con fuerza. Pero el momento de ternura duró poco. La mujer que dormía contra el muro comenzó a moverse. Primero fue un temblor leve, luego un respingo más brusco. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados,
llenos de un miedo que Alejandro reconoció al instante como el miedo de quien no tiene nada que perder y todo que proteger. La mujer miró hacia abajo, vio la chamarra extraña cubriendo a su hija, y luego levantó la vista encontrándose con Alejandro e Isabela de pie frente a ella. El pánico cruzó por su rostro. Se puso de pie de un salto, con movimientos torpes por el frío y el entumecimiento, sosteniendo a su hija contra el pecho. «Lo siento mucho», dijo con voz ronca y quebrada. «Lo siento, no queríamos molestar a nadie, ya nos vamos». Sus manos temblaban mientras trataba de recoger la mochila vieja sin soltar a la niña que comenzaba a despertar en sus brazos. Alejandro levantó las manos en un gesto de paz, dando un paso atrás. «Tranquila, por favor», dijo con voz suave. «Nadie las está molestando, no tienen que irse». La mujer lo miró con desconfianza, como un animal herido que no sabe si el humano frente a él viene a ayudar o a lastimar más. Sus ojos oscuros estaban hinchados, quizá de llorar, quizá de no dormir bien en días. Tenía el rostro marcado por líneas de cansancio que no correspondían a su edad. Alejandro calculó que tendría unos 32 años, pero la vida parecía haber pesado sobre ella como si fueran 50. Aún así, había algo en su postura, en la forma en que sostenía a su hija, que irradiaba una dignidad inquebrantable. «Mi hija solo quería ayudar», continuó Alejandro con voz calmada, señalando a Isabela que observaba la escena con ojos preocupados. «Se llama Isabela. Le dio su chamarra a tu niña porque tenía frío». La mujer bajó la mirada hacia la prenda que todavía cubría a su pequeña y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. «No debió», murmuró. «No tienen que hacer esto. Nosotras estamos bien». Pero su voz temblorosa decía todo lo contrario. Alejandro se presentó con respeto, manteniendo la distancia para no intimidarla. «Me llamo Alejandro», dijo extendiendo una mano que la mujer no tomó. «¿Cómo te llamas?» Ella dudó unos segundos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras seguía sosteniendo a su hija. «Talia», respondió finalmente con un hilo de voz. «Y ella es Estela». La niña en sus brazos comenzaba a despertar completamente, frotándose los ojos con sus puñitos. Alejandro sintió una punzada en el corazón al verla. Tenía la misma edad que Isabela, los mismos ojos grandes y expresivos, pero su ropita estaba gastada y su carita se veía demacrada, como si no hubiera comido bien en días. «Talia», dijo Alejandro con toda la calidez que pudo reunir, «no sé qué las trajo aquí, pero nadie debería dormir en el suelo con este frío. ¿Puedo ayudarlas de alguna manera? ¿Necesitan comida? ¿Un lugar donde quedarse?» Talia negó con la cabeza de inmediato, con un orgullo feroz que brillaba incluso a través de sus lágrimas. «No necesitamos caridad», dijo con voz firme, aunque le temblara todo el cuerpo. «Gracias, pero ya nos las arreglaremos». Dio un paso hacia atrás, lista para desaparecer con su hija, cuando Estela abrió completamente los ojos y miró directo a Alejandro. Estela parpadeó varias veces, ajustando su vista a la luz de la mañana. Sus ojitos cansados recorrieron el rostro de Alejandro con una curiosidad infantil que contrastaba con la dureza de su situación. La pequeña todavía estaba envuelta en la chamarra de Isabela, y el calor de la prenda parecía haberla despertado con una sensación de confort que probablemente no había sentido en días. Talia la sostenía con fuerza, como si en cualquier momento alguien fuera a arrebatársela, sus brazos temblando no solo por el frío, sino por el agotamiento emocional que cargaba. Alejandro se mantuvo quieto, sin hacer movimientos bruscos, consciente de que cualquier gesto equivocado podría hacer que esta mujer digna huyera con su hija y desapareciera para siempre. Isabela, a su lado, observaba a Estela con una mezcla de fascinación y preocupación, como si acabara de encontrar una nueva amiga en las circunstancias más extraordinarias. El silencio entre los cuatro era denso, cargado de emociones no dichas, de historias de dolor que flotaban en el aire helado de la mañana. Alejandro sabía que este era un momento frágil, un instante donde una palabra equivocada podría romper cualquier posibilidad de ayudar a estas dos almas necesitadas. Talia
dio otro paso hacia atrás, apretando más a Estela contra su pecho, lista para alejarse de esos dos extraños que habían irrumpido en su pequeño refugio. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y determinación. La vergüenza de haber sido descubierta en su situación más vulnerable y la determinación de mantener su dignidad incluso en medio de la desesperación. Alejandro podía ver cómo luchaba internamente, cómo su orgullo peleaba contra la necesidad evidente que tenía de aceptar cualquier ayuda. Era una batalla silenciosa que se reflejaba en cada músculo tenso de su cuerpo, en la forma en que sus labios temblaban mientras trataba de formar palabras de rechazo cortés. Había algo noble en esa resistencia, algo que hacía que Alejandro la respetara aún más. Esta no era una mujer que hubiera elegido la calle por facilismo o abandono. Era alguien que había caído, pero que seguía luchando por ponerse de pie, aferrándose a lo único que le quedaba, su hija y su dignidad. Alejandro abrió la boca para insistir en su oferta de ayuda, buscando las palabras exactas que pudieran traspasar esa muralla de orgullo sin herirla. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, sucedió algo completamente inesperado. Estela, todavía acurrucada en los brazos de su madre, volteó su carita hacia Alejandro. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una profundidad que no parecía propia de una niña de 5 años. Había en esa mirada algo antiguo, algo sabio, como si llevara dentro de sí el conocimiento de generaciones. La pequeña inclinó levemente la cabeza, estudiando a este hombre alto que las observaba con tanta preocupación, y luego una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en sus labios agrietados por el frío. Alejandro sintió que algo se movía en su interior, una sensación extraña que no podía explicar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Isabela, percibiendo la tensión del momento, se acercó un paso más a su padre, tomándolo de la mano. El contacto de esa manita cálida lo ancló a la realidad, recordándole que esto no era un sueño, que todo lo que estaba viviendo era absolutamente real. Talia también sintió el cambio en su hija. La forma en que Estela se relajaba en sus brazos, dejando de temblar, observando a ese extraño con una tranquilidad que ella misma no sentía. «Estela, cariño, tenemos que irnos», susurró Talia con voz temblorosa, tratando de darle la vuelta para alejarse del parque. Pero Estela no apartó la mirada de Alejandro. Con un movimiento suave, la niña levantó su manita y la colocó sobre el rostro de su madre, obligándola a detenerse. Talia la miró confundida, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Entonces Estela habló, y su voz, aunque pequeña y adormilada, resonó en el aire frío con una claridad que atravesó el corazón de todos los presentes. «Mami», dijo la pequeña con absoluta certeza, «este señor es el que Dios mandó». Talia sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué dices, mi amor?», susurró apenas audible. Estela la miró con esos ojos profundos, llenos de una fe inquebrantable que solo los niños pueden tener, y repitió con aún más convicción, mirando ahora directamente a Alejandro: «Mamá me dijo que Dios siempre manda a alguien cuando ya no aguantamos más». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Alejandro sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Sus rodillas casi cedieron bajo el peso de esa declaración tan simple y al mismo tiempo tan profunda. No era una persona particularmente religiosa. Asistía a misa de vez en cuando, más por tradición que por devoción. Pero en ese instante sintió la presencia de algo mucho más grande que él. Talia rompió a llorar sin control, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo mientras abrazaba a Estela con desesperación. «Ay, mi niña», gemía entre lágrimas. «Ay, Dios mío, mi niña». Alejandro se quedó completamente paralizado, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo del parque. Las palabras de esa pequeña lo habían golpeado con la fuerza de una revelación divina. Isabela, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la intensidad del momento, soltó la mano de su padre y caminó hacia Estela.
Las dos niñas se miraron a los ojos y, sin necesidad de palabras, Estela extendió su manita desde los brazos de su madre. Isabela la tomó con ternura y ambas sonrieron con esa inocencia pura que solo existe en los corazones infantiles. Era como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas hubieran estado destinadas a encontrarse en ese preciso momento, en ese preciso lugar. Alejandro observaba la escena con los ojos empañados por lágrimas que ya no podía contener. Talia levantó la vista hacia él, su rostro bañado en lágrimas, y en sus ojos ya no había desconfianza ni orgullo defensivo. Solo había un cansancio profundo, una necesidad desesperada de rendirse, de dejar de cargar sola un peso que había sido demasiado grande durante demasiado tiempo. «No sé quién eres», susurró Talia con voz quebrada, «pero mi hija nunca se equivoca con estas cosas». Alejandro se acercó despacio con movimientos cuidadosos, como quien se aproxima a un ciervo herido que podría huir al menor ruido. Se arrodilló frente a Talia, bajando su altura imponente para quedar al nivel de sus ojos, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para ella. Desde esa posición podía ver mejor las marcas del sufrimiento en su rostro, las ojeras profundas, los labios agrietados, la piel reseca por la exposición al clima. Pero también podía ver algo más, una belleza resiliente que sobrevivía a pesar de todo, una luz interna que el dolor no había logrado apagar del todo. «Me llamo Alejandro», repitió suavemente, queriendo que ella sintiera que podía confiar en él. «Y te prometo que solo quiero ayudar, nada más». Talia lo observó en silencio, estudiando cada línea de su rostro, buscando señales de engaño o malas intenciones. Pero lo único que encontró fue sinceridad absoluta, una preocupación genuina que emanaba de cada poro de ese hombre. Isabela y Estela seguían tomadas de la mano, observando a los adultos con esa sabiduría silenciosa que tienen los niños cuando presencian momentos que cambiarán sus vidas para siempre. El parque alrededor de ellos parecía haberse desvanecido, como si existieran solo ellos cuatro en una burbuja suspendida en el tiempo. «No tienes que contarme nada si no quieres», continuó Alejandro con voz suave, «pero por favor, déjame al menos invitarlas a desayunar algo caliente. Solo eso, sin compromisos, sin preguntas difíciles». Talia cerró los ojos y dos lágrimas más rodaron por sus mejillas. La resistencia que había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. Estaba tan cansada, tan profundamente agotada, que ya no tenía fuerzas para seguir rechazando la ayuda que se le ofrecía. Durante días, semanas, había cargado sola con todo, protegiendo a su hija, buscando lugares seguros donde dormir, aguantando el hambre para que Estela pudiera comer las pocas cosas que conseguía. Había llorado en silencio cada noche, mordiéndose los labios para no despertar a su pequeña con sus sollozos de desesperación. Había orado hasta quedar sin voz, rogándole a Dios que mandara una señal, una salida, un milagro. Y ahora frente a ella estaba este hombre desconocido con ojos bondadosos y una niña que había regalado su propia chamarra para que Estela no pasara frío. ¿Acaso no era esto exactamente lo que había pedido en sus oraciones más desesperadas? ¿No era esta la respuesta que había suplicado recibir? Abrió los ojos lentamente y miró a su hija, quien asintió con la cabeza como dándole permiso, como diciéndole que estaba bien confiar. «Perdí mi trabajo hace 2 meses», comenzó Talia con voz temblorosa, sin que Alejandro le hubiera preguntado nada, pero necesitando liberar el peso que llevaba guardado. Las palabras salieron atropelladas, como un río que finalmente rompe la presa que lo contenía. Trabajaba limpiando oficinas en las noches. Era un buen trabajo, podía pagar la renta de nuestro cuartito y teníamos para comer. Pero Estela se enfermó con una infección muy fuerte, le dio fiebre altísima y no podía dejarla sola, ¿entiendes? No podía abandonar a mi bebé ardiendo en calentura para ir a trapear pisos. Su voz se quebró al recordar aquellas noches terribles, meciendo a Estela mientras la pequeña deliraba por la fiebre. Falté 3 días seguidos al trabajo para llevarla al doctor y cuidarla. Cuando regresé,
ya habían puesto a otra persona en mi lugar. Me dijeron que lo sentían mucho, pero que necesitaban a alguien confiable. Alejandro apretó los puños, sintiendo una ira justa hacia ese sistema que castigaba a una madre por cuidar a su hija enferma. Pero no dijo nada, solo siguió escuchando con toda su atención, dándole a Talia el espacio para desahogarse. Isabela apretó más fuerte la mano de Estela, como si quisiera protegerla retroactivamente de todo ese sufrimiento. «Usé mis últimos ahorros para pagar las medicinas de Estela», continuó Talia, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia, «y cuando llegó el día de pagar la renta, no tenía nada. El casero me dio una semana extra, pero tampoco pude conseguir el dinero. Busqué trabajo en todas partes, en tiendas, restaurantes, casas de familia, donde fuera, pero todos querían referencias de mi último trabajo y mi antiguo jefe no me quiso dar buenas referencias porque lo dejé plantado esos 3 días». La amargura en su voz era palpable, la injusticia de su situación pesaba sobre cada palabra. «Terminamos en la calle hace 3 semanas. Al principio nos quedábamos en la terminal de autobuses, pero la seguridad nos corría. Intenté pedir ayuda a mi familia en Veracruz, pero ellos están igual de mal que yo. Mi mamá cuida a mi hermana menor que está enferma, y mi papá apenas gana para ellos. No pueden cargar con 2 bocas más». Alejandro sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos, escuchando esta historia que se repetía demasiado seguido en un mundo que se llamaba a sí mismo civilizado. «El parque se convirtió en nuestro único refugio», susurró Talia mirando el suelo, avergonzada. «Aquí la policía no nos molesta mucho y hay un baño público donde podemos lavarnos. Durante el día busco trabajo y Estela se queda jugando aquí cerquita donde puedo vigilarla. Por las noches nos escondemos detrás de ese muro», señaló el rincón donde las había encontrado, «porque el viento pega menos fuerte ahí. Tengo tanto miedo todo el tiempo, miedo de que nos pase algo, miedo de que alguien quiera hacerle daño a Estela, miedo de enfermarme y no poder cuidarla». Su voz se quebró completamente y un sollozo escapó de su garganta. «Lo único que me mantiene cuerda es rezarle a Dios todas las noches, pedirle que nos mande una salida, que no nos abandone». Alejandro ya no pudo contenerse más. Se quitó su propia chamarra y la colocó sobre los hombros de Talia con infinita delicadeza. «Dios no las ha abandonado», dijo con voz firme, pero llena de emoción. «Las trajo hasta aquí, hasta este parque, hasta este momento exacto donde mis caminos se cruzarían con los suyos». Talia levantó la vista hacia él, sus ojos hinchados buscando en el rostro de Alejandro alguna señal de que esto era real, de que no estaba soñando una salvación que se desvanecería al despertar. Isabela y Estela seguían tomadas de la mano, observando a los adultos con una seriedad impropia de su edad, como si entendieran perfectamente la importancia de cada palabra que se pronunciaba. El sol comenzaba a subir más alto en el cielo, calentando apenas el aire helado, bañando la escena con una luz dorada que parecía salida de una pintura. Y entonces Alejandro pronunció las palabras que cambiarían todo. «No voy a darte dinero aquí en el parque, Talia, porque eso no es lo que necesitas». Talia miró a Alejandro con confusión, sus cejas fruncidas, tratando de entender qué quería decir con esas palabras. El miedo volvió a asomarse en sus ojos, ese miedo visceral de quien ha sido decepcionado tantas veces que ya no sabe si puede creer en la bondad ajena. Alejandro percibió esa expresión y se apresuró a explicarse, consciente de que cada segundo de silencio podría hacer que esta mujer volviera a levantar sus murallas defensivas. «Lo que necesitas es tiempo», dijo con voz calmada pero firme, «tiempo para recuperarte, para pensar con claridad, para buscar trabajo sin la presión de no saber dónde vas a dormir esta noche». Se incorporó lentamente y extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa a confiar, a dar ese paso aterrador hacia lo desconocido. «Primero vamos a desayunar algo caliente, las 4 juntas, y después vamos a una tienda para comprarles ropa abrigadora a ti y a Estela, porque nadie debería pasar frío en esta ciudad». Talia observó esa mano extendida como si fuera un objeto extraño, algo que no sabía si debía tomar o rechazar.
Sus propias manos temblaban, no solo por el frío, sino por la enormidad de la decisión que enfrentaba. Aceptar ayuda significaba admitir que había tocado fondo, que ya no podía sola, que necesitaba depender de la bondad de un extraño para sobrevivir otro día más. Isabela, con esa intuición especial que tienen los niños para los momentos cruciales, soltó la mano de Estela y caminó hacia su padre. Tomó la mano libre de Alejandro y luego extendió su otra manita hacia Talia, formando un puente humano entre los adultos. «Mi papá hace el mejor chocolate caliente de todo Monterrey», dijo con una sonrisa enorme que iluminó toda su carita, «y siempre pone malvaviscos y canela, y queda tan rico que te hace sentir calientito por dentro, aunque afuera haga mucho frío». La inocencia absoluta en su voz, la ausencia total de juicio o lástima, fue lo que finalmente quebró la última resistencia de Talia. Estela, todavía en brazos de su madre, pero ahora más despierta y atenta, se inclinó hacia adelante estirando sus bracitos hacia Isabela. «¿De verdad tiene malvaviscos?», preguntó con una vocecita tímida que revelaba que probablemente hacía mucho tiempo no probaba algo tan simple y maravilloso como un chocolate caliente con malvaviscos. Isabela asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con la emoción de tener una nueva amiga. «Sí, y podemos poner cuantos quieras, mi papá siempre me deja echar muchos». Talia sintió cómo las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de un alivio tan profundo que casi dolía físicamente. «Está bien», susurró Talia finalmente, su voz apenas audible pero cargada con el peso de una rendición que era también una liberación. «Acepto el desayuno». Alejandro sintió que todo su cuerpo se relajaba. No se había dado cuenta de cuán tenso había estado esperando esa respuesta. Con cuidado, ayudó a Talia a ponerse de pie, notando cómo sus piernas temblaban por haber pasado tantas horas en la misma posición incómoda. La mujer se tambaleó levemente y él la sostuvo del brazo con firmeza pero sin brusquedad, dándole tiempo para recuperar el equilibrio. Estela seguía en sus brazos, observando todo con esos ojos grandes que no perdían detalle. Isabela recogió la mochila vieja de Talia antes de que ella pudiera hacerlo, cargándola sobre sus pequeños hombros con un gruñido de esfuerzo. «Yo la llevo», declaró con determinación, negándose a devolvérsela cuando Talia protestó débilmente. Alejandro sonrió ante el gesto de su hija, ese corazón enorme que había heredado de su madre, esa capacidad de amar sin condiciones que él trataba de nutrir cada día. Los cuatro caminaron lentamente hacia la salida del parque, formando un grupo extraño pero hermoso, dos niñas que ya parecían hermanas, un hombre que acababa de encontrar un propósito que no sabía que necesitaba, y una mujer que acababa de permitirse creer nuevamente en los milagros. El café donde Alejandro las llevó era un lugar acogedor en el centro de Monterrey, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera que olían a café recién molido y pan dulce. El mesero los miró con cierta curiosidad cuando entraron, probablemente notando el contraste entre la ropa elegante pero casual de Alejandro e Isabela y la apariencia obviamente desgastada de Talia y Estela, pero no dijo nada y los guió a una mesa en el rincón más cálido del lugar, cerca de una estufa que irradiaba un calor bendito. Talia se sentó con Estela en su regazo, todavía sin soltar a su hija, como si temiera que todo esto fuera una ilusión que se desvanecería si aflojaba su abrazo, aunque fuera un segundo. Isabela se sentó junto a ellas, inmediatamente tomando la mano de Estela nuevamente, estableciendo una conexión que ya parecía inquebrantable. Alejandro ordenó para todos, chocolate caliente con malvaviscos como había prometido, y también pan dulce, molletes con frijoles, fruta fresca y jugo de naranja recién exprimido. Cuando la comida llegó, Talia tuvo que morderse el labio para no romper a llorar otra vez. Era tanto, demasiado más de lo que habían comido ella y Estela juntas en los últimos 3 días. «Coman despacio», dijo Alejandro con gentileza, notando cómo Estela miraba la comida con ojos hambrientos. «Tienen todo el tiempo del mundo. No hay prisa». Observar a Estela tomar su primer sorbo de chocolate caliente fue algo que Alejandro jamás olvidaría.
La pequeña cerró los ojos, saboreando cada gota como si fuera el néctar más preciado del universo, y cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de una felicidad tan pura que partía el alma. «Mamá», susurró con reverencia, «sabe a cielo». Talia soltó una risa que era mitad sollozo, acariciando el cabello despeinado de su hija con infinita ternura. Isabela aplaudió emocionada, feliz de que su nueva amiga estuviera disfrutando tanto, y comenzó a contarle a Estela sobre todas las veces que su papá le había hecho chocolate caliente, cada historia más elaborada que la anterior. Alejandro las observaba a todas, estas tres mujeres de diferentes edades, pero conectadas por un momento que trascendía lo ordinario, y sintió algo moverse profundamente en su pecho. No era lástima lo que sentía por Talia y Estela, era respeto, admiración por su fuerza y un deseo genuino de hacer una diferencia real en sus vidas. Mientras comían, Alejandro notó pequeños detalles, cómo Talia partía cada pedazo de pan en dos, dándole siempre la mitad más grande a Estela, cómo la niña masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro, cómo ambas se estremecían de placer con cada sorbo de bebida caliente que entraba en sus cuerpos maltratados por el frío. Cuando terminaron de desayunar, Alejandro se inclinó hacia adelante y dijo algo que Talia jamás esperó escuchar. «Ahora vamos a comprarles ropa nueva y después quiero hacerles una propuesta que espero consideren con corazón abierto. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día». La tienda departamental estaba llena de gente ese sábado por la mañana, familias completas eligiendo ropa para la temporada de frío que se avecinaba más cruda aún. Alejandro guió a Talia y Estela hacia la sección de ropa para dama y niñas, mientras Isabela caminaba adelante emocionada, señalando todas las cosas bonitas que veía. Talia se sentía completamente fuera de lugar en ese ambiente, rodeada de espejos brillantes y ropa nueva con etiquetas que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en una semana cuando tenía trabajo. Intentó protestar nuevamente, decirle a Alejandro que no era necesario, que con el desayuno ya había hecho demasiado, pero él levantó una mano deteniéndola con gentileza. «Por favor», dijo mirándola directamente a los ojos con una sinceridad que no admitía discusión, «déjame hacer esto, no por caridad, sino porque quiero, porque siento que es lo correcto, porque mis manos tienen la capacidad de ayudar y mi corazón necesita hacerlo». Talia asintió débilmente, sus defensas completamente desarmadas ante tanta bondad inesperada. Alejandro comenzó a tomar chamarra tras chamarra, suéteres gruesos, pantalones abrigadores, calcetines térmicos, bufandas suaves, todo lo que pudiera protegerlas del frío implacable de diciembre. Isabela ayudaba eligiendo ropa para Estela, comparando tallas y colores con la seriedad de una experta en moda infantil. Para cuando salieron de la tienda, ambas, Talia y Estela, llevaban ropa completamente nueva puesta, sus ropas viejas guardadas en bolsas que Alejandro insistió en cargar él mismo. Estela no paraba de tocarse la chamarra nueva, maravillada por lo suave que era, por cómo la mantenía calientita sin pesar nada. Isabela iba a su lado, tomada de su mano, igual de emocionada que si ella misma hubiera recibido los regalos. Alejandro caminaba junto a Talia, quien seguía en un estado de shock silencioso, procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su vida había cambiado tan drásticamente, tan rápido, que su mente apenas podía seguir el ritmo. Esa mañana había despertado en el suelo frío del parque, desesperada y sin esperanza, y ahora caminaba por las calles de Monterrey con ropa nueva, el estómago lleno, y un extraño que parecía decidido a cambiar su destino. Cuando llegaron al automóvil de Alejandro, un vehículo amplio y cómodo que hablaba de una posición económica desahogada, Talia sintió nuevamente esa punzada de vergüenza mezclada con gratitud. Alejandro abrió las puertas traseras y ayudó a ambas niñas a subir, asegurándose de que llevaran bien puestos los cinturones de seguridad. Luego se volvió hacia Talia, quien permanecía de pie junto al auto, mordiéndose el labio con nerviosismo. «¿Confías en mí?», preguntó Alejandro con suavidad.
Talia lo miró a los ojos, esos ojos cafés que solo reflejaban bondad y preocupación genuina, y asintió lentamente. Sí, respondió con voz apenas audible, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que era verdad. Confío en ti. Alejandro sonrió, una sonrisa cálida que transformaba por completo su rostro serio, y abrió la puerta del copiloto para ella. Durante el trayecto hacia su casa, Alejandro le explicó su propuesta con calma, eligiendo cada palabra con cuidado para no sonar condescendiente ni hacer que Talia se sintiera como objeto de caridad. Tengo una casa grande, comenzó mientras conducía por las calles de Monterrey. Demasiado grande para solo Isabela y yo, con habitaciones que nadie usa y espacio de sobra. Quiero ofrecerles que se queden ahí, sin presión, sin condiciones, solo hasta que puedas reponerte, encontrar un trabajo estable, ahorrar un poco de dinero para rentar tu propio lugar nuevamente. Talia abrió la boca para protestar, pero Alejandro continuó hablando. No es caridad, Talia, es humanidad básica. Si las situaciones fueran al revés, si fuera yo quien estuviera durmiendo en el parque con Isabela, ¿no harías tú lo mismo si pudieras? La pregunta la dejó sin palabras porque sabía la respuesta. Sabía que ella daría todo lo que tuviera para ayudar a alguien en necesidad. Miró por la ventana, viendo pasar las calles conocidas de la ciudad que la había escupido cuando más vulnerable estaba, y sintió cómo algo pesado se desprendía de su pecho. ¿Por qué?, preguntó finalmente Talia con voz temblorosa, volteando a mirar a Alejandro. ¿Por qué haces todo esto por dos extrañas que encontraste en el parque? No tiene sentido. Tú no nos conoces. No sabes si podemos ser peligrosas, si voy a robarte, si... Su voz se quebró, incapaz de continuar listando todas las razones por las que él debería alejarse de ellas. Alejandro detuvo el auto en un semáforo en rojo y se volvió para mirarla completamente. «Porque mi hija vio algo que yo había dejado de ver», dijo con una honestidad desarmante. Vio a dos personas sufriendo y su primer instinto fue ayudar, no pasar de largo, no ignorar, no buscar excusas. Me recordó quién quiero ser, quién debo ser. Hizo una pausa eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Y porque cuando Estela dijo que Dios siempre manda a alguien cuando ya no se aguanta más, algo dentro de mí supo que tenía razón. No soy un hombre particularmente religioso, Talia, pero en ese momento sentí tan claramente que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no arrancó inmediatamente, sosteniendo la mirada de Talia unos segundos más. Ustedes necesitan ayuda, y yo tengo la capacidad de darla. Es así de simple. Talia sintió cómo las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, todas las emociones contenidas durante semanas, finalmente encontrando una salida. En el asiento trasero, Isabela y Estela habían comenzado a cantar una canción infantil juntas, sus vocecitas llenando el auto de una alegría inocente que contrastaba hermosamente con la intensidad emocional del momento entre los adultos. La casa de Alejandro era efectivamente enorme, una construcción hermosa en una zona residencial tranquila de Monterrey, con un jardín amplio y paredes blancas que brillaban bajo el sol de mediodía. Cuando Talia la vio, sintió que las piernas le volvían a temblar. Esto era demasiado, todo era demasiado. Demasiada bondad, demasiada generosidad, demasiado para ser real. Pero Isabela ya había bajado del auto y corría hacia la puerta principal, jalando a Estela de la mano, ansiosa por mostrarle su casa, su cuarto, sus juguetes, todo lo que ahora quería compartir con su nueva amiga. Alejandro rodeó el auto y abrió la puerta para Talia, ofreciéndole su mano para ayudarla a bajar. Ella la tomó, sintiendo la firmeza y calidez de ese apretón que comunicaba seguridad y respeto. «Bienvenida», dijo él simplemente, y en esa palabra única había tanto significado que Talia tuvo que cerrar los ojos para no desmoronarse completamente. Entraron a la casa y Talia quedó sin aliento. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, decorado con un gusto elegante pero acogedor. Había fotografías en las paredes, la mayoría de Isabela en diferentes edades, algunas de Alejandro con la niña
y una especialmente grande en la sala que mostraba a Alejandro más joven con una mujer hermosa de sonrisa radiante, cargando a un bebé diminuto. Talia se detuvo frente a esa fotografía, entendiendo inmediatamente quién era esa mujer que ya no aparecía en las fotos más recientes. Alejandro se acercó a su lado, mirando la imagen con una mezcla de amor y melancolía. «Mi esposa, Carolina», dijo suavemente, «murió cuando Isabela tenía apenas 2 años, un accidente automovilístico que no vio venir». Talia volteó hacia él, sus ojos llenos de compasión. «Lo siento mucho», susurró con sinceridad. Alejandro asintió aceptando el pésame. «Desde entonces he criado a Isabela solo, con ayuda de empleadas que vienen durante el día, pero ella nunca ha tenido una presencia maternal constante, y yo he estado tan concentrado en ser suficiente para ella que no me di cuenta de lo sola que probablemente se siente hasta que las vio a ustedes esta mañana». Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño del que Talia temía despertar en cualquier momento. Alejandro les había asignado una habitación amplia y luminosa en el segundo piso, con una cama king size, cubierta con sábanas suaves que olían a lavanda fresca, un baño privado con agua caliente que parecía no acabarse nunca, y hasta un pequeño balcón que daba al jardín donde Isabela y Estela jugaban cada tarde. La primera noche, Talia se quedó despierta durante horas, simplemente observando a Estela dormir profundamente en esa cama cómoda, arropada con cobijas gruesas, su carita finalmente relajada sin el ceño fruncido de preocupación que había llevado durante semanas. Lloró en silencio, tapándose la boca con la mano para no hacer ruido, lágrimas de alivio tan intenso que dolía. Había olvidado cómo se sentía dormir sin miedo, sin tener que mantenerse alerta a cada sonido extraño, sin el terror constante de que alguien pudiera hacerles daño mientras descansaban. Durante esos primeros días, Talia se movía por la casa casi como un fantasma, tratando de ocupar el menor espacio posible, de no molestar, de no dar motivos para que Alejandro se arrepintiera de su decisión. Pero él nunca la hizo sentir como una intrusa. Al contrario, la trataba con un respeto y una consideración que ella había olvidado que existían en el mundo. Alejandro había contratado a 2 empleadas que venían durante el día para ayudar con la limpieza y la cocina, mujeres amables de mediana edad que habían trabajado para él desde que Isabela era bebé. Pero Talia no podía quedarse quieta, no podía simplemente aceptar todo sin dar nada a cambio. Su orgullo, aunque golpeado, seguía vivo dentro de ella. Así que comenzó a ayudar en todo lo que podía, levantándose temprano para preparar el desayuno antes de que las empleadas llegaran, limpiando áreas que ya estaban limpias solo por hacer algo útil, lavando la ropa de Estela a mano, aunque había una lavadora perfectamente funcional. Alejandro la observaba desde la distancia, nunca interfiriendo, entendiendo que ella necesitaba sentirse productiva, necesitaba mantener su dignidad contribuyendo de alguna manera. Las empleadas, doña Rosa y doña Carmen, al principio miraron a Talia con cierta desconfianza, preguntándose quién era esta mujer que había aparecido de la nada en la casa del señor Alejandro, pero pronto se dieron cuenta de que no había nada inapropiado en la situación, solo un acto de bondad genuino. Con el tiempo, comenzaron a tratarla con calidez, compartiendo recetas mientras cocinaban juntas, contándole historias sobre Isabela cuando era más pequeña, haciéndola sentir parte de algo más grande que ella misma. Talia absorbía cada detalle, cada gesto de normalidad, como si fueran gotas de agua en un desierto que había durado demasiado tiempo. Mientras tanto, algo extraordinario sucedía entre Isabela y Estela. Las 2 niñas se habían vuelto completamente inseparables, como si hubieran sido amigas desde siempre, en lugar de conocerse apenas hace días. Jugaban juntas desde que se levantaban hasta que se iban a dormir, inventando mundos imaginarios en el jardín, creando obras de arte con crayones y papel, compartiendo secretos en susurros que solo ellas entendían. Isabela le prestaba a Estela toda su ropa, sus juguetes, sus libros, sin el menor rastro de egoísmo o posesividad.
Era como si la soledad que ambas habían cargado, Isabela por no tener hermanos ni una madre, y Estela por las circunstancias difíciles que había vivido, hubiera encontrado su cura en la presencia de la otra. Alejandro las observaba jugar desde la ventana de su estudio, una sonrisa constante en sus labios. No recordaba haber visto a Isabela tan feliz, tan completa, tan llena de vida. La niña había florecido en estos pocos días de una manera que él no había anticipado. Su risa sonaba diferente ahora, más libre, más genuina, como si una parte de ella que había estado dormida finalmente hubiera despertado. Y cuando miraba a Estela, veía cómo esa pequeña que había llegado tan asustada y demacrada comenzaba a recuperar el brillo en sus ojos, cómo sus mejillas empezaban a llenarse con la alimentación constante, cómo su sonrisa aparecía cada vez con más facilidad. Era hermoso y doloroso a la vez ver cuánto habían necesitado estas dos almas encontrarse. Pero no eran solo las niñas quienes estaban cambiando. Alejandro se descubría a sí mismo observando a Talia con una frecuencia que lo sorprendía. No era atracción física lo que sentía, o al menos no solo eso, era algo más profundo y complejo. Admiración por su fuerza inquebrantable, por la forma en que había protegido a su hija incluso cuando ella misma se estaba desmoronando, por la dignidad con la que cargaba su dolor. La veía interactuar con las niñas, su voz suave y paciente cuando les leía cuentos antes de dormir, la ternura infinita con la que trenzaba el cabello de ambas por las mañanas, la alegría genuina en sus ojos cuando las escuchaba reír. Veía cómo ayudaba a doña Rosa en la cocina, aprendiendo recetas nuevas con humildad, agradeciendo cada consejo como si fuera un tesoro. Veía cómo se sentaba en el jardín por las tardes, mientras las niñas jugaban, con un libro en las manos que había tomado prestado de su biblioteca, perdiéndose en las páginas como si la lectura fuera un lujo que no había podido darse en mucho tiempo. Y veía sobre todo cómo nunca perdía su fe, cómo cada noche se arrodillaba junto a la cama donde Estela ya dormía y oraba en voz baja, agradeciendo a Dios por cada bendición, por cada día de paz, por cada momento de seguridad. Alejandro la escuchaba a veces desde el pasillo, sin querer espiar pero incapaz de alejarse, conmovido por la profundidad de su gratitud, por su capacidad de encontrar luz incluso después de haber caminado en tanta oscuridad. Una noche, 2 semanas después de que Talia y Estela llegaran a su casa, Alejandro no pudo dormir. Se levantó pasada la medianoche y bajó a la cocina por un vaso de agua, caminando descalzo por los pasillos en silencio para no despertar a nadie. Pero cuando llegó a la cocina, encontró a Talia ya ahí, sentada a la mesa con una taza de té entre sus manos, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado apenas por la luz de la luna. Ella se sobresaltó al verlo, disculpándose inmediatamente por estar ahí a esas horas. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo con calidez mientras se servía su vaso de agua y se sentaba frente a ella. Se quedaron en silencio por unos minutos, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado con palabras vacías. Finalmente, Talia habló con voz suave. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotras», dijo sin mirarlo, manteniendo sus ojos fijos en la ventana. «Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento». Alejandro tomó un sorbo de agua antes de responder. «No necesito agradecimientos, Talia», dijo con sinceridad. «Ver a Isabela tan feliz es todo el agradecimiento que necesito». Hubo otra pausa, y luego Alejandro decidió compartir algo que había estado guardando desde que se conocieron. Isabela perdió a su madre cuando apenas tenía 2 años. Comenzó con voz calmada pero teñida de tristeza, y desde ese día he tratado de ser suficiente para ella, de llenar el vacío que Carolina dejó. Talia volteó a mirarlo, sus ojos llenos de compasión. «Pero no importa cuánto me esfuerce», continuó Alejandro con voz quebrada, «siempre he sabido que algo faltaba en esta casa, algo que yo solo no podía darle». 2 meses pasaron como suspiros, días que se convertían en semanas con una rapidez que asustaba a Talia. Durante ese tiempo había enviado incontables solicitudes de empleo,
Había ido a entrevistas en tiendas, restaurantes, oficinas, cualquier lugar que estuviera contratando. Alejandro insistía en que no había prisa, que podía tomarse el tiempo que necesitara, pero ella sabía que no podía abusar de su hospitalidad para siempre. Necesitaba recuperar su independencia, reconstruir su vida, ser nuevamente la mujer fuerte y autosuficiente que había sido antes de que todo se derrumbara. Doña Rosa cuidaba a Estela durante las mañanas cuando Talia salía a buscar trabajo, y la pequeña ya la había adoptado como una abuela honoraria, corriendo a abrazarla cada vez que llegaba a la casa. Estela había cambiado tanto en estos 2 meses que a veces Talia tenía que parpadear 2 veces para reconocer a la niña saludable y feliz en la que se había convertido. Sus mejillas estaban llenas y rosadas, sus ojos brillaban con una alegría constante, y había ganado peso hasta alcanzar el que correspondía a su edad. Lo más importante, había dejado de tener pesadillas, esas terribles noches donde despertaba gritando, reviviendo el miedo y la incertidumbre de sus días en la calle. Ahora dormía profundamente toda la noche, y cuando despertaba era con una sonrisa, preguntando qué aventuras tendría ese día con Isabela, su mejor amiga, su hermana del alma. Finalmente, un miércoles a mediados de febrero, Talia recibió la llamada que había estado esperando. Una cadena de supermercados la había aceptado como cajera para el turno de la tarde, con un sueldo decente y prestaciones básicas. Cuando colgó el teléfono se quedó inmóvil por unos segundos, procesando la información. Debería estar feliz, eufórica incluso, pero en cambio sintió un nudo en el estómago que no esperaba. Este trabajo significaba independencia, significaba poder comenzar a ahorrar para rentar su propio lugar nuevamente, significaba reconstruir su vida paso a paso, pero también significaba que tendría que irse de esta casa que se había convertido en su refugio, separar a Estela de Isabela, alejarse de Alejandro y de todo lo que esta familia improvisada le había dado en estos 2 meses. Esa noche, durante la cena, Talia anunció la noticia con voz temblorosa, tratando de sonar emocionada, aunque por dentro se sentía destrozada. «Conseguí un empleo», dijo mirando su plato, incapaz de levantar la vista para ver las reacciones. «Empiezo el lunes que viene en un supermercado, turno de la tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro dejó caer su tenedor contra el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. Isabela dejó de masticar, sus ojos llenándose instantáneamente de lágrimas, y Estela, sin entender completamente qué significaba esto, percibió la tensión en el aire y dejó de comer también, mirando a su madre con preocupación. «¿Eso significa que se van?», preguntó Isabela con voz pequeña, las lágrimas ya rodando por sus mejillas. «¿Tú y Estela se van a ir de la casa?». Talia finalmente levantó la vista y vio el dolor en los ojos de la niña, un dolor tan profundo que la partió en 2. «Bueno, eventualmente tendremos que buscar nuestro propio lugar», tartamudeó, sin saber cómo explicar la situación sin romper el corazón de esta niña que tanto amaba. «No podemos quedarnos aquí para siempre, cariño». Isabela se levantó de su silla de un salto, tirándola hacia atrás en el proceso, y corrió hacia Talia abrazándola con todas sus fuerzas. «No, no pueden irse. Estela es mi hermana. Tú eres...». No pudo terminar la frase, sus sollozos ahogando las palabras. Estela también comenzó a llorar, contagiada por la angustia de Isabela, bajándose de su silla para unirse al abrazo. «No quiero irme, mami», gimió contra el pecho de Talia. «Aquí soy feliz. Aquí tengo a Isa». Talia las abrazó a ambas, sus propias lágrimas cayendo sobre las cabezas de las niñas, sintiéndose como la persona más cruel del mundo por causar este dolor. Miró a Alejandro buscando ayuda, esperando que él dijera algo para calmar a las niñas, pero el hombre estaba sentado en su silla, completamente inmóvil, con una expresión en el rostro que Talia no supo interpretar del todo. No era enojo, no era indiferencia, era algo mucho más complejo, algo que parecía una mezcla de dolor, desesperación y una determinación creciente. Alejandro se puso de pie lentamente.
Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Talia y las dos niñas que seguían abrazadas llorando desconsoladamente. Se arrodilló frente a ellas, alcanzando su altura, y con movimientos gentiles separó a las niñas apenas lo suficiente para poder ver los rostros de las tres. «Isabela, Estela», dijo con voz firme pero cargada de emoción, «vayan un momento a la sala mientras hablo con Talia, ¿sí?». Las niñas protestaron, pero doña Rosa, que había presenciado toda la escena desde la cocina con lágrimas en sus propios ojos, las llamó con dulzura. «Vengan, mis niñas, vamos a poner una película mientras los adultos platican». Las pequeñas se fueron a regañadientes, volteando cada pocos pasos para mirar hacia atrás, sus caritas hinchadas de tanto llorar. Cuando finalmente estuvieron solas en el comedor, Alejandro tomó las manos de Talia entre las suyas, un gesto que la hizo estremecerse por su calidez e intimidad. «No puedes irte», dijo con una intensidad que la tomó completamente desprevenida. «No voy a dejarte ir, Talia». Ella parpadeó confundida, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No entiendo», susurró con voz temblorosa. «Tengo que ser independiente, tengo que reconstruir mi vida. No puedo depender de tu caridad para siempre». La palabra caridad pareció golpear a Alejandro físicamente y negó con la cabeza con vehemencia. «¿Caridad?», repitió con voz casi dolida. «¿De verdad crees que todo esto ha sido caridad?». Se puso de pie, soltando sus manos para caminar de un lado a otro del comedor, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Talia, estos 2 meses han sido los más completos que he vivido desde que Carolina murió. Esta casa estaba vacía antes de que llegaras, vacía de risa verdadera, vacía de calidez, vacía de vida». Isabela sonreía, pero yo podía ver la soledad en sus ojos cada noche cuando la arropaba. «¿Y yo?», hizo una pausa, volteando para mirarla directamente. «Yo estaba tan concentrado en sobrevivir cada día, en ser un buen padre, que había olvidado cómo era vivir de verdad». Talia lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de procesar las palabras. «Cuando las vi a ti y a Estela en el parque, pensé que estaba ayudándolas a ustedes», continuó Alejandro acercándose nuevamente. «Pero la verdad es que fueron ustedes quienes me salvaron a mí y a Isabela. Me mostraste lo que es la verdadera fortaleza, lo que significa tener fe incluso cuando todo parece perdido. Y Estela le dio a Isabela la hermana que siempre había necesitado sin que yo lo supiera». Se arrodilló nuevamente frente a ella, tomando sus manos una vez más, y esta vez Talia pudo ver lágrimas en sus ojos. «No te vayas», suplicó con voz quebrada. «No porque me debas algo, sino porque nosotros te necesitamos, porque esta familia que hemos formado, esta hermosa familia imperfecta, no puede romperse ahora». Talia sintió que todo su mundo se tambaleaba, que todo lo que había dado por seguro se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. «No tengo miedo de vivir solo con Isabela», confesó Alejandro con absoluta vulnerabilidad. «Tengo miedo de volver a estar solo, ahora que sé cómo se siente estar completo». Talia no supo qué responder en ese momento. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como campanas que repicaban sin cesar, sacudiendo cada creencia que había construido sobre su situación. Desde el primer día había asumido que estaba ahí por caridad, que Alejandro era simplemente un hombre bueno cumpliendo con una responsabilidad moral. Jamás se le había ocurrido que ellas pudieran estar llenando un vacío en su vida tan grande como el que él había llenado en la de ellas. Esa noche, después de una conversación que duró horas, entre lágrimas y confesiones, Talia admitió algo que había estado negándose a reconocer incluso para sí misma. Tenía miedo, un miedo profundo y paralizante de aceptar ayuda, porque cada vez que en su vida había bajado la guardia, había confiado en alguien, había terminado lastimada. Su expareja, el padre de Estela, la había abandonado cuando supo del embarazo. Su antigua jefa la había despedido sin compasión cuando más la necesitaba. El mundo le había enseñado una y otra vez que no podía confiar en nadie más que en ella misma. «Pero entonces conocí a tu hija», susurró Talia con voz quebrada.
y ella me enseñó que todavía existe la bondad sin condiciones en este mundo. Y tú me mostraste que amor también puede ser provisión, cuidado, respeto, tiempo compartido. Alejandro la escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, dándole el espacio para desahogarse completamente. Tenía tanto miedo de aceptar tu ayuda, confesó limpiándose las lágrimas, porque aceptarla significaba admitir que había fracasado, que no podía sola, que necesitaba depender de alguien más para sobrevivir. Los meses siguientes fueron una revelación para todos. Talia aceptó el trabajo en el supermercado, pero no se mudó de la casa. Alejandro insistió en que se quedara, argumentando que así podía ahorrar más rápido y que las niñas serían más felices. Pero ambos sabían que había razones más profundas, sentimientos que crecían silenciosamente entre ellos, como flores que brotan en primavera después de un invierno largo y cruel. No era romance apresurado, no había besos robados ni declaraciones dramáticas. Era algo mucho más sólido, cimentado en respeto mutuo, en admiración genuina, en el descubrimiento gradual de que encajaban perfectamente en las vidas del otro. Alejandro observaba cómo Talia interactuaba con Isabela, la forma natural en que la niña corría a abrazarla cuando llegaba del trabajo, cómo le contaba todo sobre su día con un entusiasmo que antes reservaba solo para él. No sintió celos, sintió alivio. Isabela finalmente tenía esa figura maternal que había estado ausente durante 3 años cruciales de su desarrollo. Talia, por su parte, veía cómo Alejandro trataba a Estela exactamente igual que a Isabela, sin diferencias, sin favoritismos, con el mismo amor incondicional. La llevaba a sus citas médicas, asistía a las juntas de la escuela donde ambas niñas ahora estudiaban juntas, les leía cuentos por las noches a las 2 al mismo tiempo, una en cada brazo. Era la familia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Una tarde de finales de abril, cuando los árboles del Parque Fundidora estaban cubiertos de flores y el clima era perfecto, ni muy frío ni muy caliente, Alejandro propuso un paseo familiar. Isabela y Estela saltaban de emoción, corriendo adelante y atrás como cachorros juguetones, mientras los adultos caminaban detrás con sonrisas indulgentes. Talia no sospechaba nada. Para ella era simplemente otro día hermoso, con las personas que amaba, otro momento normal en esta vida que había reconstruido ladrillo por ladrillo desde las ruinas. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana fría de diciembre, cuando se habían encontrado por primera vez. 6 meses que habían transformado completamente 4 vidas, entrelazándolas de formas que ninguno hubiera podido predecir. Mientras caminaban, Alejandro las guió sutilmente hacia una sección específica del parque, un camino que Talia reconoció con un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Era el mismo sendero por donde había caminado aquella mañana terrible, el último tramo antes de llegar al muro donde había dormido con Estela, la noche que todo cambió. Talia se detuvo en seco, su respiración acelerándose mientras los recuerdos la golpeaban con la fuerza de un maremoto. Alejandro tomó su mano con gentileza, entrelazando sus dedos, anclándola al presente. «Está bien», susurró cerca de su oído. «Ya pasó. Estás a salvo». Pero no era miedo lo que Talia sentía. Era asombro ante lo mucho que su vida había cambiado en tan poco tiempo. Cuando llegaron al lugar exacto, Talia se quedó sin aliento. El muro seguía ahí, cubierto de la misma hiedra, pero alguien había colocado flores frescas en el suelo, formando un arreglo hermoso que contrastaba con la crudeza del concreto. Isabela y Estela corrieron hacia adelante, sus risas llenando el aire que una vez había estado lleno de desesperación y llanto silencioso. «Este es el lugar», dijo Isabela con solemnidad impropia de sus 6 años, tomando la mano de Estela. «Aquí fue donde nos conocimos, aquí fue donde nos convertimos en hermanas». Estela asintió con seriedad, apretando la mano de su amiga. Talia las miraba con lágrimas en los ojos, incapaz de creer que estas 2 niñas, que ahora estaban tan llenas de vida y alegría, habían compartido un momento tan oscuro en este mismo lugar apenas medio año atrás. Alejandro se acercó por detrás rodeándola con sus brazos
en un abrazo protector que ya se había vuelto familiar y necesario para ambos. «Quería traerte aquí», explicó con voz suave, «porque necesitaba que vieras cuán lejos hemos llegado todos, cuánto hemos crecido desde ese día». Talia se volteó entre sus brazos para mirarlo a los ojos, y en esa mirada encontró algo que la hizo temblar desde el centro de su ser. No era lástima, no era compasión, no era el afecto de un amigo, era amor, puro y simple, profundo y verdadero, el tipo de amor que ella había dejado de creer que existía para personas como ella. «Alejandro», susurró con voz temblorosa, pero él colocó un dedo suave sobre sus labios, pidiéndole silencio. «Déjame hablar primero», dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa que lo hacía ver años más joven. «Porque si no lo hago ahora, probablemente pierda el valor». Talia asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el parque podían escucharlo. Alejandro respiró profundo, buscando las palabras exactas que había estado practicando durante semanas en su mente. «Cuando Carolina murió, juré que nunca volvería a amar a nadie más», comenzó con voz calmada pero emocionada. «Pensé que ya había usado mi cuota de felicidad en esta vida, que lo único que me quedaba era ser un buen padre para Isabela, y nada más». Hizo una pausa, acariciando el rostro de Talia con una ternura que la hizo cerrar los ojos. «Pero entonces apareciste tú, con tu fuerza inquebrantable, con tu fe que nunca se rindió, con tu capacidad de amar tan profundamente a pesar de todo el dolor que has vivido». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Me enseñaste que el corazón humano no tiene límites, que siempre hay espacio para más amor, más familia, más vida». Alejandro se alejó un paso y entonces, ante el asombro de Talia, se arrodilló frente a ella. Isabela y Estela corrieron hacia ellos, cada una sacando de sus bolsillos una pequeña caja de terciopelo que obviamente habían estado guardando con cuidado. Las niñas se pararon a cada lado de su padre, sonriendo con una complicidad que revelaba que habían sido parte de este plan todo el tiempo. «Talia», dijo Alejandro con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas, «me harías el honor inmenso de convertirte en mi esposa, de dejar que Isabela tenga oficialmente la madre que tanto merece, de permitirme ser el padre que Estela necesita». Abrió las dos cajas simultáneamente, revelando dos anillos hermosos que brillaban bajo el sol de la tarde. Talia se llevó las manos a la boca, sollozando sin control, incapaz de pronunciar palabra mientras su mente procesaba la enormidad de lo que estaba sucediendo. El mundo pareció detenerse por completo en ese instante. Talia miraba a Alejandro arrodillado frente a ella, a las dos niñas sosteniendo las cajas con los anillos como si fueran los tesoros más preciados del universo, y sintió que todo su cuerpo temblaba con una emoción tan intensa que apenas podía mantenerse de pie. Las personas que pasaban por el parque se habían detenido a observar la escena, algunos sacando sus teléfonos para capturar el momento, otros simplemente sonriendo, con esa calidez que inspiran las propuestas de matrimonio presenciadas por extraños. Pero para Talia no existía nadie más que estas tres personas frente a ella, esta familia que el destino, o más bien Dios, había puesto en su camino cuando más lo necesitaba. Apenas 6 meses atrás, había estado exactamente en este mismo lugar, rota y desesperada, durmiendo en el suelo helado sin esperanza alguna de que su vida mejorara. Y ahora estaba aquí, parada en el mismo sitio, pero en circunstancias tan radicalmente diferentes que parecía imposible que fuera la misma persona. «Sí», susurró finalmente con voz ahogada por el llanto. «Sí, 1000 veces sí». Alejandro se puso de pie de un salto y la tomó entre sus brazos, girándola en el aire mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Isabela y Estela gritaban de emoción, saltando alrededor de los adultos, abrazándose entre ellas con una alegría tan pura que contagiaba a todos los presentes. Los extraños que habían presenciado la propuesta aplaudían y vitoreaban, celebrando el amor de dos personas que ni siquiera conocían. Alejandro tomó uno de los anillos de la caja que sostenía Isabela y lo deslizó con cuidado en el dedo de Talia,
temblando ligeramente por la emoción. Luego tomó el segundo anillo, que era más pequeño, claramente diseñado para una niña, y se arrodilló frente a Estela. La pequeña lo miraba con ojos enormes, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la importancia del momento. «Estela», dijo Alejandro con voz solemne pero llena de amor, «este anillo es para ti, para que sepas que desde hoy no solo eres la hija de Talia, también eres mi hija, mi princesa, parte de mi corazón para siempre». Deslizó el pequeño anillo en el dedo de la niña, quien observaba la joya brillante con asombro absoluto. «¿De verdad voy a tener un papá?», preguntó Estela con voz pequeña, sus ojos llenándose de lágrimas. Alejandro la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza mientras su propia voz se quebraba. «Ya tienes un papá, mi amor, desde el momento en que te vi por primera vez». Isabela no quiso quedarse atrás y corrió hacia Talia, quien se arrodilló para quedar a su altura. «¿Y tú vas a ser mi mamá de verdad?», preguntó la niña con esperanza brillando en cada palabra. Talia la abrazó con una intensidad que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. «Voy a ser tu mamá para siempre, mi cielo, si tú me aceptas». Isabela se abrazó a ella con todas sus fuerzas, sollozando de felicidad. «Ya te quiero como mi mamá desde hace mucho tiempo», confesó contra su cuello. «Solo estaba esperando que te dieras cuenta». Las cuatro se fundieron en un abrazo grupal, llorando y riendo simultáneamente, ajenos al mundo que los rodeaba. Alejandro besó la frente de Talia con una ternura infinita. Luego besó las cabezas de ambas niñas, sellando así la unión de esta familia que había nacido de la forma más inesperada. «No fue un accidente», dijo Alejandro, mirando directamente a los ojos de Talia, repitiendo las palabras que ella había escuchado de labios de Estela aquella mañana lejana. «No fue casualidad que nuestros caminos se cruzaran exactamente cuando lo hicieron, exactamente en este lugar». Talia asintió, comprendiendo ahora con absoluta claridad lo que Estela había visto desde el primer momento, con esa sabiduría inexplicable que solo los niños poseen. «Fue Dios formando una familia», susurró, recordando la frase que había cambiado todo, juntando pedazos rotos para crear algo completo y hermoso. Estela e Isabela se miraron entre sí y sonrieron con complicidad, como si compartieran un secreto que los adultos apenas comenzaban a comprender. «Yo se lo dije a mami», declaró Estela con orgullo infantil. «Le dije que Dios siempre manda a alguien cuando ya no aguantas más, y tenía razón». Isabela asintió con vehemencia. «Y yo le dije a mi papá que ustedes eran especiales desde que vi a Estela durmiendo con frío, por eso le di mi chamarra». Las dos niñas se abrazaron, y en ese abrazo estaba contenida toda la belleza de una amistad que se había convertido en hermandad verdadera. Se quedaron en el parque hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que parecían sacados de una pintura. Caminaron por los senderos que Talia había recorrido tantas veces en sus días más oscuros, pero ahora todo se veía diferente, transformado por la luz de la esperanza y el amor. Pasaron junto al lago donde los patos nadaban tranquilamente, y Alejandro les contó a las niñas cómo ese era el lugar favorito de Carolina, cómo ella solía sentarse ahí a leer los domingos por la tarde. Ya no le dolía hablar de su primera esposa, porque había aprendido que el amor no se reemplaza, se expande. Carolina siempre tendría su lugar en su corazón, pero ahora había espacio también para Talia, para este nuevo amor que había llegado cuando menos lo esperaba. Talia escuchaba atentamente, agradecida de que Alejandro compartiera estos recuerdos con ella, de que confiara en que ella podía honrar la memoria de la mujer que había venido antes. Cuando llegó la hora de irse, se detuvieron una última vez frente al muro donde todo había comenzado. Las flores que Alejandro había colocado en la mañana seguían frescas, un recordatorio hermoso de cuán lejos habían llegado. «Gracias», susurró Talia mirando al cielo que se oscurecía. «Gracias por no abandonarme en mi momento más oscuro, por mandar ángeles cuando más los necesitaba». Alejandro la abrazó por la cintura, descansando su barbilla en su hombro. «Los ángeles fueron ustedes», murmuró cerca de su oído,
Llegaron a salvarme sin siquiera saberlo. Los 4 caminaron de regreso al auto tomados de las manos, formando una cadena humana inquebrantable. Isabela y Estela iban en el medio, balanceándose entre los adultos, riendo cada vez que sus pies se despegaban del suelo. Era una imagen de felicidad tan completa que varios transeúntes se detuvieron solo para observarlos pasar, sonriendo ante la belleza simple de una familia feliz. Durante el camino a casa, las niñas planeaban en voz alta cómo sería la boda, hablando de vestidos y flores y pasteles con la seriedad de expertas en planificación de eventos. Alejandro y Talia se miraban por el espejo retrovisor, compartiendo sonrisas cómplices, sabiendo que sin importar cómo fuera la ceremonia, lo importante era que ya eran una familia en todo lo que importaba. Esa noche, después de acostar a las niñas que se habían quedado dormidas, abrazadas en la misma cama, agotadas por tanta emoción, Alejandro y Talia se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «Nunca pensé que volvería a ser tan feliz», confesó Talia recostando su cabeza en el hombro de él. Había perdido toda esperanza. Alejandro besó su cabello con ternura. «La esperanza nunca se pierde realmente», respondió con sabiduría nueva. «Solo se esconde esperando el momento correcto para brillar nuevamente». Y ambos supieron, sin necesidad de más palabras, que habían encontrado en el otro exactamente lo que sus almas necesitaban para estar completas. Esta historia, que había comenzado con dolor y desesperación, había florecido en algo hermoso, demostrando que los finales felices no son cuentos de hadas, sino milagros que Dios teje pacientemente cuando juntamos fe, bondad y un corazón abierto al amor. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un like y suscríbete al canal para más historias que demuestran que los milagros existen cuando menos los esperamos. Nunca olvides que en los momentos más oscuros, cuando sientas que ya no puedes más, Dios ya está preparando tu bendición, acercando a las personas correctas, abriendo las puertas que necesitas cruzar. A veces la ayuda llega de las formas más inesperadas, a través de las manos más humildes, en los lugares menos pensados. Mantén tu fe fuerte, tu corazón abierto y tu esperanza viva, porque tu historia también puede cambiar en un instante. Que Dios bendiga tu camino, que llene tu vida de encuentros inesperados que transformen tu destino, y que nunca permitas que las tormentas apaguen la luz de tu fe. Recuerda siempre, no existen casualidades, solo momentos perfectamente orquestados por manos divinas formando familias, sanando corazones y escribiendo finales felices donde parecía imposible. Amén.